Ahí me están comentando que bandera no se puede conectar. Intenten, salgan y vuelven a intentar ingresar porque no me aparece como cualquier palomita.
Chicos, disculpen, estamos con problemas con las otras sedes, por eso les estoy pasando el link ahora para que se conecten. Estaban sin poder conectarse. Compartir internet, ¿no? Dijiste que no. Chao. No te pasa el niño, no puede ser, el chico va a ser, se conecta. Pero si no me internet, compartir internet. Yo tengo la aplicación y me conecto a la aplicación. Pues la tengo. Pues ahí se están uniendo los de las otras dos sedes. Bueno, ahora estamos todos, chicos. Bueno, les comento, no tiene que ver con la clase, pero ahora estoy en Buenos Aires, venido por una situación particular, digamos, pero recién acabo de cruzar una calle que se llama Callao y se estaba realizando la marcha federal por las universidades y era interminable
la longitud de la marcha. Recién he pasado por ahí. Bueno, ahora les voy a compartir un archivo. Una cosa que quería comentarles, que sería bueno que aprovechen esa planilla que hemos hecho la clase pasada. Ustedes ya podrían agarrar la factura y empezar a analizar cuánto consumen, si les cobran bien, si les cobran de más, pueden comparar con las facturas de sus vecinos o de sus familiares para ver si les están cobrando bien. Tal vez no venga al caso con el tema de la asignatura nuestra, pero sí tiene que ver con mucho de la carrera, digamos, de ustedes. Ustedes tienen que aprender a leer la factura y a ver qué es cada uno de sus conceptos. Una, hasta para ustedes mismos, digamos, para el uso diario, el uso común, digamos, de cualquier usuario, porque les va a permitir saber si les están facturando bien o mal. ¿Me escuchan todos bien? Levanten la mano. Sí, profe. ¿Osondo me escuchan? Monte Quemado, parece que está congelada la pantalla. Sí, los veo ahí. Muy bien, muy bien. Las facturas, les voy a dar una pequeña explicación. Con respecto a la facturación, primero está el sistema eléctrico, en general, el sistema eléctrico de potencia de un país está dividido en tres partes. Una parte es la generación, otra parte es el transporte y otra parte es la distribución. Esas son como etapas o partes del sistema eléctrico nacional en que ha sido subdividido hace bastantes años, del año 92, por ahí más o menos, donde antes el servicio lo manejaba el Estado y se llamaba Agua Energía. Entonces, eso se lo ha privatizado, pero al privatizarlo se lo ha separado en partes. Y cada una de esas partes se le ha entregado o se la ha privatizado a empresas especialistas en cada uno de sus rubros. Por ejemplo, la parte de generación se ha privatizado y hay innumerables generadores y tipos de generadores que tienen distintas empresas. O sea, además, cualquiera de ustedes podría armar, qué sé yo, un biodigestor, por supuesto de gran tamaño, y empezar a generar y ofrecerle al sistema eléctrico que ustedes quieren vender energía. Entonces se les va a construir una línea hasta su planta y ustedes se van a poder conectar al sistema eléctrico para vender energía. Y la venta de energía está como sucede, por decir algo, con muchos productos, hasta con la venta de fruta y verdura en el mercado central de Santiago del Estero, más o menos es así, ya lo muy relacionado. Pero ustedes pueden vender la energía y van a poner un precio, y de acuerdo a ese precio van a vender más o menos. Por supuesto, ustedes van a vender un precio que les convenga. Si ustedes tienen una máquina muy eficiente, van a poder vender más barato. ¿Y por qué tienen que vender más barato? Porque ustedes están compitiendo con otros generadores. Entonces, hay un sistema central que maneja todo el sistema eléctrico nacional y le compra la energía a los generadores que venden más barato. Entonces, si ustedes venden caro, no van a poder vender, o van a vender cuando ya no haya nadie más quien venda. Entonces van a entrar su generador, va a empezar a entregar energía al sistema cuando los otros ya estén todos funcionando, y ustedes van a entrar, por hecho, ustedes como vendedores caros, digamos, van a entrar a entregar energía, pero cuando ya todos los demás estén vendiendo y hayan estado varias horas vendiendo, meses o días. Entonces ustedes van a entrar simplemente porque no hay nadie más. ¿Entienden? Entonces, el sistema eléctrico
permite o los conecta a aquellos generadores, primero, más económicos, más eficientes, porque la energía se vende como cualquier otro producto que ustedes pueden comprar en el mercado. La energía eléctrica también se vende. Bueno, todos esos generadores son empresas privadas que venden. Están los generadores hidráulicos, los nucleares, la energía solar, la energía eólica, todos los tipos de generadores que ustedes conozcan, están vendiendo energía al sistema. Entonces, en esa etapa de generación hay muchas empresas privadas que venden energía. Después está la otra etapa del transporte de la energía. En esa parte que es el transporte de energía, ya en ese caso no hay tantas empresas, porque es más o menos como el manejo de las rutas. El manejo de las rutas viales, digamos, de transporte, hay una empresa que tiene la concesión y cobra un peaje. ¿Sí? Esa empresa, esa única empresa, es la que vende, es la que administra esa ruta. Vamos a suponer que ustedes tengan que ir a Salta y hay dos rutas. Eso sucede, digamos que en Santiago está la ruta 34 y la ruta 9. Vamos a suponer que una empresa administra la ruta 9 y otra empresa administra la ruta 34. Esas dos empresas van a cobrar peaje para circular por esas rutas. Bueno, en el transporte de energía eléctrica también pasa lo mismo. ¿Fernanda, me escucha? Sí, profe. Bueno, en el sistema de transporte eléctrico también pasa lo mismo, pero no hay muchas empresas en este caso que dispongan del transporte, porque cada línea es manejada por una empresa en particular. Por ejemplo, en la zona del noroeste hay una empresa que se llama Transnova, que es la que se encarga de transportar la energía y cobra un peaje por eso. Y después está la otra etapa, que es la de distribución de energía, que es las empresas que distribuyen la energía en cada ciudad. Entonces, cada ciudad, cada pueblo, algunas provincias tienen, algunas no han sido privatizadas, Córdoba, por ejemplo. Córdoba creo que es la única provincia que no ha privatizado el sistema de distribución. Ellos siguen siendo una empresa pública y ellos dicen que están capacitados para manejar el sistema eléctrico de Córdoba y que no necesitan privatizar. Y sigue siendo así, y es una empresa muy buena. En cambio, la mayoría de las provincias ha sido privatizada y eso lo maneja una empresa distribuidora. Esa empresa distribuidora les entrega la energía en su casa y les cobra. Pero resulta que ellos no les pueden cobrar cualquier factura, cualquier precio, ni les puede facturar como ellos quieren, digamos. Alguien tiene que controlar y supervisar que eso sea así. ¿Y quién se encarga de eso? El ENRES. Es un ente nacional que supervisa la distribución de la energía. En Santiago del Estero se llama ENRES. La entidad de ENRES se encarga de supervisar eso, como les digo. Entonces, vamos a suponer que en su casa les llega una factura y ustedes creen o suponen, o porque lo consideran así, porque no tienen ningún consumo, que la factura tiene un monto muy elevado. Entonces, ¿cómo hacen para quejarse si solamente son cautivos de EDESE, que es la empresa distribuidora? Entonces, ustedes lo tienen que hacer a través del ENRES, cualquier problema que tengan con el servicio de distribución de energía. Entonces, si ustedes tienen un problema de facturación, si ustedes tienen un problema con el servicio, si de pronto hay una sobretensión que quema los productos, los artefactos de su casa, entonces tienen que acudir al ENRES para que a través del ENRES tomen las medidas como para que ustedes estén protegidos. Ejemplo, puede suceder que el medidor que ustedes estén midiendo mal,
¿sí? Tal como una balanza, cuando ustedes van al supermercado, la balanza del carnicero, la balanza del verdadero puede estar mal calibrada, entonces todo lo que está pesando puede estar pesando de más, entonces le van a cobrar de más. El medidor de su casa también puede estar mal, es un aparato como cualquier otro, entonces si ese medidor está funcionando mal, les van a facturar mal. Entonces ustedes, si tienen la sospecha de que el medidor está funcionando mal, hacen una nota al IRS pidiendo que se haga una inspección a su medidor para verificar que se estén realizando las mediciones en forma correcta. Y por supuesto, si ustedes no tienen aparatos eléctricos en su casa, tienen muy pocos y ven que están facturando muchísimo, hacen esa nota, el IRS le va a elevar una nota al EDS, ellos van a mandar unos técnicos, en una de esas les cambian el medidor y lo llevan a contrastar al medidor para ver si están midiendo bien. Si están midiendo mal, por supuesto, a ver, esperen un segundo. Había dos que querían conectarse también. La que supervisa y que cuida a los usuarios en caso de que el servicio eléctrico no cumpla con los requisitos o lo que establece los contratos de concesión. Hacerlo a través del IRS, pueden pedir a través de ellos cualquier tipo de supervisión. O sea, donde ustedes viven con varios artefactos, entonces el IRS ustedes a través del IRS se elevan una nota y el IRS tendrá que actuar de ese para que se les compense los daños que podrían haber ocasionado ese rayo o alguna mala operación que tengan los técnicos de EDES. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la clase pasada ha sido saber cuánto consume una casa. Entonces, ustedes podrían hacer el cálculo en la vivienda de ustedes y saber más o menos cuál deberían ser los kilovatts hora que consumen. Y lo comparan con lo que les dice la factura. Entonces ahora les quiero comentar un poco qué pasa con la factura. La factura es más o menos como cuando ustedes tienen el abono del teléfono. El abono es un cargo fijo, es un costo fijo que ustedes tienen cuando tienen el celular. Pero ese abono involucra algunos usos que ustedes pueden hacer, que si ustedes pueden tener llamadas ilimitadas o una hora de llamada o 2 horas, tantos mensajes, tantas horas o tiempo de estar conectado a la red, al internet, con el uso de WhatsApp, etc. Pero si ustedes salen de eso que está establecido en el cargo fijo, les van a cobrar aparte. O sea, vamos a suponer que de pronto ustedes tienen un familiar en Rusia y se ponen a hacer llamadas a un país lejano como Rusia, por ejemplo, y eso no está dentro del servicio del cargo fijo, les van a cobrar aparte. Entonces, la factura tiene una parte que es el cargo fijo y una parte que es el cargo por uso o por consumo. Así tal cual es la factura de energía de EDES. EDES les cobra un cargo fijo que muchas veces tiene que ver con la potencia. En el caso de los residenciales no, en el caso del uso residencial viene un cargo fijo para todos que es prácticamente el mismo. Y después por el uso, por la energía que consuman, viene un cargo variable, que eso va a depender de lo que ustedes consuman. Eso es un poco lo que nosotros hemos calculado en la clase pasada, son los kilowatt-hora que consumen los aparatos. Entonces ustedes tranquilamente ahora con esa misma tablita que hemos armado, podrían armar cuál es el consumo que tienen ustedes en su casa en kilovatios hora.
Y bueno, en caso de que esté muy por fuera de sus cálculos, porque el cálculo es tal cual como hicimos, no hay nada, digamos, complicado o distinto de lo que hemos hecho. Pueden hacer el cálculo y lo verifican con la factura que tienen en su casa. Por ahí, y si ustedes entran a la página de EDES, van a ver que hay ¿cómo es la tarifa? Pueden bajar una planilla con las tarifas. Y ahí van a ver que hay distintos tipos de usuarios. Entonces, cualquiera de ustedes tal vez trabaja en un negocio, un negocio, digamos, un comercio, también podría estar trabajando en una industria. Y si ustedes, es posible que alguno le pregunten sobre la facturación. Entonces, por ese lado les voy a conversar un poquito para que un poco tengan idea de ese concepto. Para los usuarios, y de acuerdo al consumo que ustedes tengan, que un usuario tenga, se los divide en distintos tipos de usuarios. Entonces, si hay usuarios que tienen una determinada potencia o nivel de potencia, y en base a eso se los va clasificando. Así tienen un usuario residencial alrededor de los 6 kilovatios, un usuario más grande ya pasa a otro tipo de tarifa y donde el cargo fijo y el precio de la energía cambian. Son dos conceptos, recuerdo. Uno es el cargo fijo, que se les cobra todos los meses, siempre el mismo valor, puede que vaya aumentando, pero es el mismo valor para todos los tipos de usuarios. Y luego está la parte, eso es por potencia se llama, el otro factor que es por consumo, que es energía. Ya van a entender cuando yo les diga que es por potencia. Entonces, de acuerdo al nivel de potencia, se los va calificando a los usuarios en distintos tipos de usuarios. Así tenemos los grandes usuarios, que son, por ejemplo, yo trabajo en la universidad es un gran usuario. El Hiperlibertad, seguro que es un gran usuario, el BEA, un banco. Son edificios muy grandes que consumen mucha potencia y están calificados como gran usuario. A estos usuarios se les cobra por potencia y por energía. Potencia, como les decía, los clasifican de acuerdo al nivel de potencia, que tiene que ver mucho con la cantidad de equipo que tienen. Y que por un instante pueden estar prendidos. Ejemplo, les doy un ejemplo. La universidad tiene muchísimos aire acondicionados, pero vamos a suponer en septiembre tiene un poco consumo. Cuando llega octubre, noviembre, llega un día de mucho calor, ¿qué sucede? Se prenden todos los aires acondicionados de la universidad, porque se prenden en todas las aulas, se prenden todos los aires acondicionados de las oficinas, y generalmente se prenden todas las luces porque con la luz natural no alcanza, entonces se prenden todas las luces y todos los aires acondicionados. Ese día la universidad tiene un pico de consumo. La potencia que está pidiendo en ese momento es muy alta. Entonces, por culpa de ese valor, de esa potencia, se le asigna un cargo fijo, se le cobra por potencia y ahí está definido el cargo fijo. Entonces, a partir de ese día, vamos a suponer que la potencia antes, el valor máximo que habrá consumido son 50 kilovatios. Ese día, porque ha hecho muchísimo calor y se han comprado más equipos, la potencia se pasa ese día a 70 kilovatios. Es mucho más en la universidad. Pero por esos 70 kilovatios, EDES le empieza a cobrar un cargo fijo de un determinado monto durante 6 meses. Y siempre le va a cobrar el mismo monto, a no ser que vuelva a hacer una potencia más grande. O sea, por más que este haya prendido 5 minutos todos los equipos, por ese valor de 70 kilovatios, se le empieza a cobrar un cargo fijo. A ver un segundito.
Un segundito y así. Bueno, seguimos. Entonces, en el programa de usuario hay un día en que ustedes consumen mucha potencia. Entonces, a partir de ese día, les cobran por consumir tanta potencia un cargo fijo todos los meses. Después, esa es una parte de la factura. La otra parte de la factura es por la energía que consumen. Y eso va a depender de la cantidad de horas que estén prendidos los equipos que tienen. O sea, por más que no tengan ese pico de consumo que yo les digo, una potencia prendida, que hayan prendido todo, pero sí va a depender del consumo de la potencia y de las horas que están prendidas. Entonces ahí aparecen los kilowatt hora que ustedes han calculado. Entonces, un gran usuario se diferencia de un usuario residencial en que el cargo fijo depende de la potencia máxima que ustedes utilizan en algún momento del año. En cambio, los usuarios residenciales a todos les cobran un cargo fijo por igual. ¿Y por qué se cobra un monto importante por el cargo fijo? Porque les vuelvo a comentar el caso de la universidad. La universidad, como les digo, los primeros días de octubre o noviembre, cuando hace un día que hace mucho calor, prendemos todo. Entonces, al prender todo, tiene que entrar muchísima corriente a la universidad. Si va a ingresar mucha corriente, necesita poner cables gruesos para alimentar. Cables de elevada sección para poder alimentar la universidad. Tiene que poner transformadores afuera de gran potencia para poder alimentar la universidad. Entonces, en cierta forma tiene que invertir más afuera para poder alimentar a la universidad con energía eléctrica. Entonces, por eso cobran más. Entonces, si uno hace pico y prende todos los elementos de una industria o de una planta, va a ser un pico de consumo y energía, EDS va a empezar a cobrar el cargo fijo. Entonces, ese cargo fijo ya no importa de lo que consumo. Les doy les comento algo. La universidad en enero está cerrada. Se cierra la universidad. Pero el cargo fijo es muy alto y se le sigue cobrando. En enero lo mismo se le cobra porque, según el contrato de concesión, el cargo fijo se cobra por 6 meses con el mismo valor del último pico de consumo que ha hecho. Entonces, uno tiene que cuidar las dos cosas, de no prender todo el mismo día, sino que tratar de distribuir los aparatos para que no enciendan todos al mismo tiempo, porque si no, la facturación va a ser muy elevada. Pero volviendo un poco a lo que estábamos, a lo que hemos hecho en la clase pasada, esa planillita de los kilowatt hora que ustedes han calculado, traten de compararla con su factura, y si alguien tiene una duda o quiere que lo conversemos aquí en clase, o me pasa la foto y lo vemos, y vemos que está sucediendo con algunas facturas. Si alguien tiene una factura de un negocio, de una industria, por ejemplo, la quiere mostrar, la muestra y la conversamos y vemos qué sucede, ¿no? ¿Y esto por qué es importante para ustedes? Porque ustedes, cuando los llamen para que les hagan una instalación eléctrica o una instalación solar, es con el objetivo ese, de que les reduzca la factura a los usuarios. Porque lo único que les va a interesar, digamos, es eso. En muchos casos, por supuesto, después del usuario aislado que necesita alimentarse con energía solar o energía eólica,
pero en muchos casos, en la ciudad, digamos, lo que muchos van a instalar paneles solares es para disminuir o que la factura se reduzca. Ahora me esperan un poquito, así que ya saben, si quieren pueden hacer la misma planilla para su casa, analizan y ven más o menos en dónde se va los kilowatt hora para hacer ahorro y otra también para verificar que la factura esté bien. Ahora me esperan un segundito, voy a buscar un archivo para compartir. Ahora les voy a pasar un archivo por WhatsApp, así les voy a compartir el link.
¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora les voy a hablar del concepto, digamos, de magnetismo, una introducción rápida como para que después ustedes entiendan cómo funciona un generador o cómo interviene la parte del magnetismo en lo que tiene y su relación con los circuitos eléctricos, ¿no? O el electromagnetismo. Vamos a hacer una visión así medio rápida de esto, con conceptos sencillos más que ustedes ya lo han visto alguna vez en algunos estudios de la secundaria, en alguna asignatura, pero como para que tengamos una visión rápida de esto, les voy a mostrar o les voy a hablar de algunos conceptos. ¿Cómo empezó esto del magnetismo? En un principio lo que se encontraron eran piedras que tenían algunas características magnéticas. Digamos, esto del magnetismo, un poco empezaron a observar que estas piedras atraían a otros elementos, o entre ellos se atraían o se repelían de alguna forma. Estos son imanes naturales que en forma en forma natural se lo encuentran en algunas montañas, en algunas piedras, y el nombre que se les dio a estos eran magnetitas. Y de ahí un poco vienen estas características que estudiamos nosotros ahora en los circuitos, ¿no? Y estos imanes naturales tienen propiedades magnéticas. Si uno toma alguno de estos imanes y por encima de él pone un papel o algún elemento que pueda sostener limaduras de hierro, lo que se observa es una figura como la que tenemos ahí, o sea, el imán sería esa figura roja, esos rectángulos rojos, y alrededor esas limaduras de hierro adoptan distintas figuras o se distribuyen en forma de líneas, y lo que conformaría esto sería el campo o flujo magnético de estos imanes. Y en los imanes, como ustedes saben, siempre se encuentra un polo norte y un polo sur. Y un imán siempre está conformado así, o sea, si nosotros dividimos un imán, estos van a tener siempre un polo norte y un polo sur. Y de acuerdo a la posición o la ubicación donde nos encontramos con respecto al imán, la distribución de estas líneas de campo o líneas de flujo magnético que ustedes las pueden observar en esas limaduras de hierro, son más concentradas cerca de los polos y van disminuyendo su concentración o la cantidad de líneas a medida que nos alejamos de los polos de un imán. En un imán, las líneas de flujo salen del polo norte e ingresan al polo sur en forma externa, ¿no? Las líneas de flujo también se mueven o están por dentro del imán, pero por dentro del imán van a ir del sur a norte. Pero en general siempre las dibujamos en la parte externa. Entonces, en el polo norte, las líneas de flujo salen e ingresan al polo sur. Y con los imanes sucede lo que conversábamos hace un rato, que dos imanes de distinto polo o de distinta polaridad se atraen entre sí. Y si los polos tienen la misma polaridad, se repelen. Y eso se puede observar analizando las líneas de flujo que vemos, por ejemplo, en esta figura, donde si los polos son de distintos signos, las líneas es como que se unen entre sí, y si son de la misma polaridad, las líneas es como que están rechazándose unas con respecto a las otras y no se unen. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos elementos magnéticos, hay una fuerza de atracción o de repulsión de acuerdo a la polaridad de las líneas. Una brújula
es un elemento, es un imán, es un pequeño imán. Y en general, los imanes se tratan de alinear con la línea de flujo de acuerdo con las polaridades. Por ejemplo, una brújula, al ser un pequeño imán y que tiene la posibilidad de girar, se va a mover de acuerdo a la dirección o al sentido de estas líneas de flujo. Entonces, si nosotros acercamos una brújula a un imán de mayor potencia, la brújula se va a orientar de acuerdo a cómo estén los polos de ese imán. Entonces, esto nos sirve, digamos, para orientarnos, porque la Tierra tiene un campo magnético y tiene un polo norte y un polo sur. Si habrán escuchado, ustedes en sus estudios previos, habrán escuchado, o muy común escuchar que la Tierra tiene un polo norte que no coincide con el norte geográfico. O sea, el polo norte magnético está desplazado muchos kilómetros con respecto al polo norte geográfico de la Tierra. ¿Sí? Entonces, la Tierra tiene un campo magnético y ese campo magnético es el que nos sirve para orientarnos cuando utilizamos una brújula. O sea, la brújula va a estar apuntando siempre hacia el norte. La parte, digamos, que nos interesa, digamos, siempre está marcada la parte de la aguja de la brújula apuntando hacia el polo norte, que no coincide, como les decía recién, con el polo norte geográfico. Bueno, estas cuestiones magnéticas nos sirven, un poco las conocemos, un poco para orientarnos o para saber que existe un campo magnético de la Tierra y que tiene algunas características. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí también está un poco lo que les había comentado. Nosotros tenemos un polo norte y un polo sur en un imán, pero si nosotros lo cortamos ese imán por la mitad o en alguna parte, vamos a obtener dos imanes que nuevamente tienen polo norte y polo sur. Y así sucesivamente, cada vez que rompemos un imán, seguimos teniendo siempre otros imanes más pequeños con su polo norte y polo sur. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿O qué relación tiene esto con la electricidad? Esperen un segundito. Resulta que si nosotros tenemos un circuito eléctrico, si cerramos un circuito eléctrico y hacemos circular una corriente, esa corriente son electrones que se mueven. Si nosotros acercamos una brújula al cable o al conductor que circula, por donde circula la corriente, se observa que la brújula adquiere una determinada posición o se mueve. Y eso va a suceder de acuerdo a cómo, en principio no se sabe qué era, se encontró que cuando hay una circulación de corriente, algunos elementos magnéticos eran modificados o modificaban su posición. Entonces, con la brújula está muy fácil de observar, porque como puede moverse o girar libremente, se ha observado que cuando circula la corriente en un determinado sentido, la aguja va a apuntar hacia un determinado, en alguna determinada dirección, y cuando la corriente circula en otro sentido, la brújula va a moverse en otra dirección, en otro sentido. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Es que se ha descubierto que los conductores que llevan o transportan corriente eléctrica generan un campo magnético. Entonces, ese campo magnético se va a distribuir alrededor de un conductor, y ese conductor, ese campo magnético va a influir sobre una brújula, ya que es un campo magnético, y va a modificar la posición de la misma. Entonces, estos fueron los primeros descubrimientos que se hizo, donde se observó este fenómeno, y eso permitió luego empezar a estudiar y analizar y a desarrollar elementos a partir de este fenómeno.
Entonces, si nosotros aquí en la figura tenemos unas líneas, unos círculos concéntricos alrededor de una línea vertical. Esa línea vertical sería un cable por donde circula corriente. Ustedes ven que hay una flecha que va hacia abajo, que nos indica que hay una circulación de corriente de la parte superior a la inferior. Esas líneas que se forman alrededor serían las líneas de flujo del campo magnético que genera una corriente. O sea, una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor que tiene un efecto similar al del imán. Entonces, si nosotros acercamos una brújula a un conductor donde hay una circulación de corriente, esa brújula se va a modificar y va a apuntar de acuerdo a cómo esté distribuido el campo magnético. Eso lo podemos observar con las limaduras de hierro, tal como observamos un imán natural, poniendo un papel y tirando limaduras de hierro, esas limaduras empiezan a adquirir más o menos la forma que observamos a la izquierda con la línea de campo. Por supuesto, cuanto mayor sea la corriente, mayor va a ser el campo magnético. ¿Sí? Ahora, si nosotros a ese conductor lo arrollamos y le damos una forma de bobina, el campo magnético de cada una de esas espiras o de esas, esa especie de anillo que nosotros formamos con el conductor, van a generar un campo magnético. Y si nosotros hacemos muchas espiras, en definitiva estamos armando un gran imán, pero artificial. Esa bobina se va a comportar de la misma forma como si fuese el imán. Por supuesto, si es entonces una bobina por la cual circula una corriente eléctrica es un imán, en este caso artificial. Cuando nosotros cortamos la corriente, no va a haber circulación de la misma, no se va a producir campo magnético, por lo tanto no vamos a tener un imán. Ahora, si a esa bobina nosotros le introducimos una barrita de hierro, se ha descubierto que sucede algo mágico. Resulta que cuando se hicieron estas experiencias, si la bobina no tenía un elemento de hierro dentro de la misma, tenía un valor el campo magnético. Pero cuando uno le introducía una barra de material de hierro, el campo magnético generado por esa bobina se hace muy grande comparado cuando no teníamos una barra de hierro. Entonces, a este elemento se lo denomina electroimán y tiene mucho más elevado si la bobina no tuviese luz. Entonces, aquí surge una pregunta como lo que ustedes lo están observando en la diapositiva. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Si nosotros armamos una bobina, y aún sin tener una bobina, si nosotros hacemos circular una corriente, se genera un campo magnético. Pero sería bueno ver si es posible, a partir de un campo magnético, generar una corriente eléctrica. Entonces se hicieron experimentos y realmente fue así. Aquí tenemos un circuito eléctrico, o sea, tenemos una bobina con ¿qué estamos viendo en su interior? Puede ver que podría ser también un imán. Entonces, si a ese imán nosotros lo movemos dentro de ese campo, dentro de la bobina, estamos produciendo un campo magnético con un imán que es variable y que influye sobre esa bobina. Si nosotros movemos para arriba y para abajo ese núcleo, ese material ferromagnético o imán, se ha observado que hay una circulación de corriente, o sea, el instrumento va a detectar una corriente.
O sea que el movimiento de un imán cerca de una bobina lo que hace es generar una fuerza electromagnética que se llama una FEM, y esa FEM va a hacer que circule una corriente por esos cables y vamos a observarlo en un instrumento como un amperímetro. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este fenómeno? Que si nosotros tenemos un campo magnético variable cerca de una bobina, o producimos un campo magnético cerca de una bobina, un campo magnético variable, se va a inducir una corriente eléctrica en el circuito eléctrico asociado a esa bobina. Y esa corriente eléctrica va a depender de la velocidad de variación del movimiento de ese imán. ¿Para qué nos puede servir eso? Para lo siguiente que vamos a ver ahora. La corriente que nosotros tenemos acá, que tenemos en nuestro sistema interconectado nacional, en que llegan nuestras clientas, es generado a través de este fenómeno. Se aplica este fenómeno para generar una corriente eléctrica. Miren lo que tienen ahí en esa figura. Ven que tienen dos imanes, una bobina, y esa bobina está conectada con una lámpara. Si nosotros movemos el imán alrededor de la bobina, o al revés, la bobina que se mueva dentro de ese campo magnético, vamos a tener un campo magnético variable. Entonces, si ese campo magnético varía, va a inducir una corriente dentro de esa bobina, y esa corriente la podemos trasladar hacia las cargas o elementos de consumo de una instalación eléctrica. Ahí se puede ver claramente cuál es el fenómeno o el proceso de generación de energía eléctrica. O sea, ¿qué necesitamos para generar? Una bobina que se mueva dentro de un campo magnético. ¿Y cómo hacemos mover esa bobina? A través de un elemento que esté asociado a esa bobina y que la impulse y la haga girar. Entonces, si ustedes recuerdan que como es un grupo electrógeno, por ejemplo, un grupo electrógeno es un motor que puede ser una máquina térmica, como ser un motor de combustión, tal como el que tiene una moto o el que tiene un auto. Eso se alimenta con combustible, con nafta o gasoil. Ese motor recibe energía del combustible, hace mover un eje. Ese eje lo que hace es hacer mover una bobina dentro de un campo magnético, que es lo que tenemos ahí en la figura. Ese campo magnético variable genera una FEM, ese es el principio. Generadores eléctricos que ustedes porque ya lo han visto en la otra asignatura, donde nosotros tenemos una máquina impulsora, que puede ser una turbina de vapor, una turbina de gas, distintos tipos de turbina, una turbina hidráulica, o sea, algún elemento que se mueva impulsado por una cuestión mecánica. Por ejemplo, una turbina hidráulica se mueve a partir del impulso del agua, que se mueve por una diferencia de altura. O sea, la diferencia de altura del agua es energía potencial. Esa energía potencial se convierte en energía mecánica. En las paletas de la turbina que giran, esa turbina al girar mueve un eje. Ese eje se conecta con una bobina de gran tamaño que está inmersa o dentro de un campo magnético. El campo magnético, con el movimiento de la espiral, induce una corriente, y esa corriente es la que sale afuera del sistema y alimenta una determinada carga. Así funcionan casi todos los generadores que nosotros estamos analizando y que de distintas
fuentes mecánicas de energía, podemos obtener el impulso necesario para que giren estas espiras. En el caso de la energía nuclear, por ejemplo, por más que sea un elemento de alta tecnología, lo que se tiene es la descomposición del átomo, se obtiene energía, esa energía genera calor, ese calor se utiliza para calentar agua, el agua se convierte en vapor, el vapor impulsa una turbina y esa turbina termina moviendo un eje que está conectado con el eje de un gran generador y ese generador es el que termina creando una fuerza electromotriz, o sea, una tensión para que se genere una corriente eléctrica. Este archivito que les estoy mostrando ahí se lo he pasado al grupo para que lo vean y después les voy a pasar otro material para que lo completen, porque este apunte ha sido un poco reducido solamente para esta clase, les he pasado, pero ya les voy a completar con otro material. Y ahora les voy a pasar una serie de preguntas para que las vayan resolviendo. Así que me esperen un segundito, les voy pasando unas preguntas para que empiecen a trabajar ahí en grupo entre ustedes y vayan resolviendo algunas cuestiones referidas a lo que conversamos ahora. Me esperen un segundito y ya les voy pasando por el WhatsApp algunas preguntas.
Bueno chicos, ahí les he escrito una serie de preguntas para que las vayan trabajando. Eh, las respuestas de estas preguntas, varias de estas respuestas, digamos, no las van a encontrar en el apuntes que les he pasado, pero sí son fáciles de obtener en internet. Y como les digo, traten de responder en forma sintética. Si pueden poner una figura, una imagen que les grafique lo que ustedes están queriendo mencionar, pero no hagan extensa la respuesta, que sea un concepto que les permita luego utilizarlo a esa guía como material de estudio, ¿sí? Así que ahora los dejo que trabajen y nos vemos en la próxima clase. Así que ahora los dejo trabajando ustedes. Cualquier cosa me preguntan en forma privada, pero ahí tienen algunas preguntas como para que las vayan resolviendo hasta que se hagan las 18 horas o después las terminan en su casa. Todavía no me envíen la respuesta porque es el trabajo práctico, le voy a agregar otras más. Así que con esto lo dejo y seguimos mañana con la otra asignatura. Las preguntas son sencillas, así que pueden resolverlas rápido. Así que nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana, profe. Mañana.